No diga mi comandante, dice, tiene un nuevo look. Ya, ahora sí creo que me escuchan mejor mis hijitos, mis hijitas, mis discípulos. Son los futuros miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Profesor, buenos días. Soy su fan. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días. Mm. Buenas tardes, profesor. Digo, buenos días. Guten Morgen, profe. Uy, que me está golpeando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Buenos días. Decidí mandar a recortar mi cabellito, pues, porque ya me estaba incomodando. Mucho peso. Se ve bien, profe. Está guapo. Muchos me han odiado por mi corte. Me dicen, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, una decisión, pues. No. ¿Qué están haciendo? Casa, están peleando.
Ya, empezamos nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre la personalidad. La personalidad es una estructura dinámica compuesta por factores biológicos, que vendría a ser la herencia, la maduración, factores ambientales, la sociedad, la naturaleza, y personales. Lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Entonces, la suma de ello hace esa estructura. Estructura porque somos algo organizado. Así como, por ejemplo, esta tiza es una estructura, algo que se ha ordenado. Así como este relojito es una estructura. Hay un orden, hay una sistematización para su funcionamiento. Nosotros somos como un sistema que funcionamos. Características. La personalidad es singular. Singular en el sentido de que la personalidad es única, es irrepetible. No hay de ninguna manera dos personas idénticas. Somos distintos. Cada humano es distinto a otro humano. Ni siquiera los llamados gemelos, ni siquiera ellos son idénticos. Por eso singular, individual. También se considera que es dinámica. Dinámica en el sentido de que algunos rasgos pueden cambiar. Hay características que pueden cambiar, especialmente aquellas que son de influencia social.
Hoy pertenecemos a un grupo social como la familia, estamos más unidos, dirías que cambiemos un poco si nos insertamos a una nueva familia. Ujú. Cambia también el sentido, por ejemplo, relacionado a las etapas. La forma de vida de un adolescente no es como la vida de un adulto. El adulto tiene más responsabilidades que un adolescente. Por ejemplo, un adulto tiene familia, responde a su familia. Hay cambios entonces. Así como hay rasgos que cambian, hay rasgos que se mantienen durante toda la vida. Entonces también podemos decir que la personalidad es constante. Entonces, constante porque existen rasgos que permanecen. Como aquellos que vienen de la herencia. Por ejemplo, la forma física. La forma física que tengo va a permanecer hasta el día que voy a fallecer. Esa forma física lo he heredado de mi papá. Él era así. Ahí está la personalidad. ¿Y la personalidad tiene que ver con la forma física? Sí, hay un aspecto. Hay teorías que hoy día vamos a ver. No es determinante, pero es un aspecto. También puede ser, por ejemplo, el poco control emocional. El padre y la madre descontrolados emocionalmente, esa característica lo ha pasado a su hijito. Entonces su hijito va a ser siempre así, crece, se vuelve un hijo mayor y sigue siendo así. Entonces, es una característica de la personalidad constante. Otra característica es social. Social porque se forma en la sociedad. La sociedad tiene costumbres, tradiciones, y ellas se van a transmitir al nuevo sujeto, al nuevo integrante, como a los niños. Y los niños van asimilando y aprenden también a vivir así, con esas costumbres, con esas creencias. Y esta última característica proviene de la definición. La personalidad es estructurada. Ello significa que la personalidad siempre está organizada. ¿Mm? Organizada, sistematizada. Nosotros somos un ser biológico, pero no solamente somos ser biológico, también somos un ser psicológico. Y no vivimos solos, vivimos en compañía. Entonces, somos biopsicosocial. Entonces ya tenemos las características de la personalidad. La personalidad es singular, dinámica, constante, social, estructural.
A ver, ustedes que han estado revisando ya sobre la personalidad, ¿pueden decirme cuántos componentes tiene la personalidad? 2. 2 componentes. Correcto. A ver, ¿cuáles serían? El temperamento y el carácter. Así es, el temperamento y el carácter. Entonces vamos a detallar a cada uno. El temperamento. El temperamento es aquello que ya lo tenemos desde el nacimiento. Esas cualidades características de nacimiento. Entonces el temperamento es innato. Nacemos con temperamento. El temperamento que tenemos es lo que papá, mamá nos ha transmitido. Y como es biológico, eso no va a cambiar. Eso no cambia. El temperamento es innato, inmodificable. Además, el temperamento expresa la emotividad, o sea, nuestras expresiones emocionales. El temperamento es estable, si puede decir el examen. Es estable. Y como decíamos, es heredado. Por ejemplo, forma parte de nuestro temperamento Cámara. Por ejemplo, decíamos, forma parte de nuestro temperamento la impulsividad. ¿No? Así nacemos. Algunas personas son más impulsivas que otras. Puede ser que esta persona tiene bastante control de sus emociones. Entonces, para calmado, sereno. Esa es parte de su temperamento. Y ahora vamos a ver con las teorías la variedad de temperamentos que hay. Entonces aquí lo más básico, elemental, es que hay que acentuar que el temperamento es físico, nacemos con él y no se modifica. Así como hemos nacido con 5 deditos en la mano, como la mano izquierda, no va a haber más, no va a haber más ni menos, salvo casos traumáticos, pues por ejemplo nos cortan un dedo. Entonces hemos nacido con el temperamento puede cambiar, pero traumáticamente. Lo que sí cambia, lo que sí está objeto a variación, es el segundo componente, el carácter. Nuestro carácter sí cambia. El carácter cambia. ¿Por qué no nacemos con carácter? Nadie nace con carácter. No, profe, yo creo que sí, porque mi hermano tiene el mismo carácter de mi papá. No, eso no se llama carácter. Ese es temperamento. Se está utilizando mal la palabra. El carácter es adquirido.
en el proceso de la socialización. Nuestro carácter contiene las normas los valores, las costumbres y otros que son practicados por la sociedad. Y nuestro carácter algunas veces logra controlar al temperamento. Por ejemplo, esta persona se está molestando así fuertemente, porque tiende a eso, ¿no? Siempre tiende a irritarse con facilidad. Y nace así como una idea de que eso no es correcto, no está bien enfadarse en público, en la familia, de esa manera. Entonces, al tomar conciencia de ello, esa cólera que se iba a manifestar con agresividad se controló. ¿Qué significa? Significa entonces que el carácter ha dominado en esa ocasión al temperamento. Entonces el carácter es como una voz de la sociedad que nos está diciendo de que hay que ser sinceros, respetuosos, veraces. Se está diciendo. Por eso decíamos que contiene normas, valores, creencias, actitudes, costumbres que se practican en la sociedad. Entonces lo que hemos aprendido se ha internalizado y forma nuestro ser. A ello se llama carácter. Además, lo que ya teníamos de nacimiento, como la forma como funciona nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, la sangre, cómo fluye y nos sonrojamos, ¿no? Siempre nos sonrojamos, nos sonrojamos, nos sonrojamos. Ya, eso no es carácter, ese es temperamento. Hemos nacido así. Entonces, hay dos componentes de la personalidad, que es el nacimiento y que es adquirido. El nacimiento es el temperamento y lo adquirido es el carácter. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Todo bien, profesor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo Sí. bien, profesor. Ya, ok. Recuerden que si hay duditas, siempre aparece una dudita, entonces hay que preguntar. Teorías. Vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. Existen en la actualidad varios enfoques que explican la personalidad. Por ejemplo, el enfoque humanista de Abraham Maslow, Carl Rogers. Considera que la personalidad
se va formando en base a lo que el sujeto va logrando en su vida de acuerdo a lo que se ha proyectado. Entonces, el proyecto de vida determina la personalidad. ¿A qué punto quiere llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuándo se va a sentir feliz? Eso es lo que se ha llamado la autorrealización. Entonces, hay personas que orientan su vida hacia un fin, lo persiguen, motivándose, valorándose. Esa es su persona, su personalidad. Entonces, explicar de esa manera significa apoyar la tesis humanista. Otros dicen, no, lo que determina la personalidad es nuestro cuerpo, el sistema nervioso. Porque sin cerebro no hay nada de personalidad, sin neuronas no hay, sin neurotransmisores no hay personalidad. Es el enfoque biologista. Otro enfoque, que es la renovación del psicoanálisis, se llama psicodinámica, enfoque psicodinámica. Este enfoque plantea que la personalidad está influenciada por nuestras experiencias sociales e infantiles. O sea que en esa etapa se ha solidificado la personalidad, de tal manera que ahora solamente lo estamos mostrando lo que ya se ha formado. Otro enfoque es el enfoque conductual de la personalidad, que sería la base aquí, Skinner. Nuestra personalidad se ha formado en base a los reforzamientos y los castigos, los premios que hemos recibido, lo que nos han quitado, lo que nos han dado con agresión. Todo ello ha sumado a nuestra personalidad. Entonces tenemos varios enfoques. El enfoque cognitivista diría que la personalidad depende de cómo se está procesando lo cognitivo, cómo piensa, cómo memoriza, cómo imagina, cómo soluciona problemas, cómo decide, depende de sus procesos cognitivos. Eso hace su personalidad. Entonces, esos son los enfoques en la actualidad. Hay enfoque humanista, biologista, humanista, cognitivista, psicodinámico. Pero veamos históricamente cómo aparecieron las primeras teorías hasta las teorías más actuales. Vamos a seguir ese orden. La teoría más antigua es la teoría hipocrática, o también conocida como teoría de los humores, teoría hipocrática o teoría de los humores. Los autores: Hipócrates, el padre de la medicina. Otro médico posterior fue Galeno. Para esta teoría, lo que determina la personalidad es el temperamento. Ya, lo que resalta nuestra personalidad es el temperamento, pero eso tiene una causa. Entonces, por aquí vamos a escribir el temperamento. El temperamento que está influenciado por el humor. Y los humores. Los humores son fluidos corporales.
Uno de los temperamentos se llama sanguíneo. Sanguíneo porque su humor dominante es la sangre. La sangre. ¿Y cómo es el sanguíneo? Es sociable. Le gusta estar en grupo. Otro tipo de temperamento. Melancólico. A ver, ¿pueden decirme cuál es su humor? La bilis. ¿Qué bilis? ¿Negra o amarilla? María. Amarilla. Bilis negra. También se le Negra. llama atrabilis. ¿Ya? Bilis negra o atrabilis. ¿Cómo son estas personas? Tristes. Triste, apagado. Colérico. Esa persona es irritable. Se enfada con mucha facilidad. El humor que le domina también es la bilis. Ahora sí es la bilis amarilla. Y falta uno, a ver, ¿pueden decirme cuál falta? Flemático. Flemático. Así es. Flemático. Eso viene de flema. Flema o linfa también se dice. Flema o linfa. Flemático. Se no expresa mucho sus sentimientos. Es frío. Frío, calculador. Entonces, estos son los temperamentos. Y aquí están sus humores. ¿Ve? Temperamentos, humores. Por eso teoría hipocrática o teoría de los humores. Segunda teoría. Teoría de Kretschmer. Fue un médico psiquiatra alemán del siglo XIX. Kretschmer nos dice que nuestro temperamento está determinado por la forma física. Esa forma física se llama biotipo. Biotipo. Aquí relacionamos. ¿Ah? Entonces, similarmente, aquí vamos a escribir el temperamento. El temperamento y al lado escribimos el biotipo. A ver, vamos a partir acá, el biotipo. Hay personas que son un poco gorditas, con tendencia a ser bajas. Ese es pícnico. Se le llama pícnico. Pícnico es gordito. Exageramos ya, gordo ya. Gordo.
Su temperamento. Ciclotímico. ¿Y cómo es esta persona? Es como el sanguíneo. Es sociable, es alegre. A ver, otra persona. El delgado se llama leptósomo. Leptósomo delgado. Su temperamento. A ver, Ali me dice cuál es el temperamento del leptósomo. ¿La escucho? Esquizotímico. Ya, correcto. Esquizotímico. Los delgados son un poco analíticos, críticos. No tienen mucha habilidad social. Analítico. Pero sí son grandes académicos. La cámara. Ya, entonces hasta ahí hemos presentado el biotipo de Kretschmer. Hay dos hasta este momento, el pícnico y el leptósomo, ¿no? Biotipo con su temperamento respectivo. Hay más. El temperamento sería viscoso. Y su biotipo atlético. Atlético. Ese es el fortachón, la fortachona. Cuerpón, cuerpona. O sea, su cuerpo es grueso. Estas personas son calmadas, serenas. Son de bastante energía. Enérgico. Sanos. Ahora, hay otro que no se sabe su temperamento, pero sí el biotipo. Él sería el displástico. Displástico quiere decir sin forma corporal
común. Sin forma corporal común. Ahí pues tenemos a las personas, algunas que son muy altas, ¿no? Personas altas, 2,10 m, 2,20 m. No se sabe exactamente cómo son. O personas muy bajas, 1,10 m, 1,20 m. Otras que son muy obesas, ¿no? Así anchas. Hay personas con la cabecita y un cuerpazo. O al revés, ¿no? Su cuerpo largo y de la cintura para abajo sus piernas cortitas. ¿Sí? También hay, por ejemplo, damas que tienen la forma física, o sea, corporal como de un varón. No, sus mamas no se han desarrollado. Hasta le sale así una forma de bigote, un poco de barba. Pero son mujeres, tienen vagina, tienen ovario, útero, así, menstruan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son esas personas? Exactamente no se puede saber porque habría que buscar las muestras, es complicado. Así, también hay varones un poco raros, ¿no? Tienen así sus mamas un poco crecidos, ¿no? Sí, como el mío, a ver mío, ¿qué tal? O sea que no. XD. Ya. Entonces, hay así, pues, ¿no? Hay cuerpos masculinos, pero muy similar al cuerpo femenino, como cuerpos femeninos similares a los cuerpos masculinos. Entonces, esas personas también estarían en el grupo de los displásticos. Ya. Entonces, ya sabes, según Kretschmer, cómo serían tus amigos, ¿no? O sea, así mirando nada más te das cuenta, si es un gordito o gordita, pues, tiende a ser alegre. Así es. En cambio, si es un delgado, es más serio, es más sereno. No es tan sociable. Si es grueso, gruesa, es fuerte, ¿no? Es una persona que normalmente se le ve sana, ¿no? Potente, ¿no? Así. Profesor, tengo una compañera. ¿Tienes un compañero qué? ¿Pícnico? No te entendí. Tengo una compañera que era delgada y era muy alegre. Era muy sociable. Ah, era muy social. Claro. Hay coincidencias. Era delgada. Era una persona sociable, pero delgado. Será un poco Ajá. raro. Es que la teoría de Kretschmer es No, válida. era delgada. Ya, la teoría de Kretschmer es válida, sí. Pero ninguna teoría pues es absoluta. Tiene margen de error. Puede ser que ese delgado sea la excepción. Y tal vez será delgado, pero por ahora. Mira a su papá cómo es. Probablemente su papá no sea delgado. Gordito. Y justamente él, por ahora, es delgado porque se ha estirado. Por ahora. Probablemente no era delgado. Probablemente cuando era niño era gordito. Ahora por la adolescencia se ha estirado, entonces está delgado. Pero lo vamos a ver de acá 6, 7 años, 8 años, va a estar como su papá. Lo más probable es que va a ser gordito. Así es. Y O sea por que... más que coma, Ah, sigue delgada. ya, me dice que hay otra preguntita en el chat. Ah, ya. Si un delgado se vuelve gordito, el gordito se vuelve flaquito. No, pues hay una tendencia. Hay una tendencia. Y justamente esta teoría se va a complementar con la teoría que vamos a seguir. ¿Quién es el que complementa esta teoría? Ustedes acaban de realizar interesantes cuestionamientos en la teoría. No, pues yo tengo un amigo flaquito, pero él es como un gordito, profe, porque es alegre. Allá. Y yo le decía sí, pero tal vez por ahora, porque
Hay que mirar bien a su papá, cómo es, porque la forma física es parecida a papá, parecida a mamá. Así como el león, pues, ¿no? El león tiene su hijito no es como su papá. Pero va creciendo, cada vez va madurando, cuando se vuelve adulto es como su papá. Entonces ustedes que están en la adolescencia, físicamente se parecen muy poco, así a nivel estructural completo, muy poco a su papá, a su mamá. Pero en la medida que va pasando los años, cada vez más y más y más y más se van a parecer a su papá o a su mamá, dependiendo de su sexo. Y si no es a ninguno de los dos, entonces a los abuelos. Si no, ya se preocúpate. Dice, ¿qué ha pasado acá? Así. Pero le decía que aquí hay un autor que nos va a decir que esa forma física no se trata de que es relativo, ¿no? Profe, si yo soy gordito, me voy al gimnasio, me vuelvo robusto, entonces ya cambio mi personalidad. No. Profe, si soy flaquito, me voy al gimnasio y estoy así cuerpón, profe. ¿Cambia mi personalidad? No. No, porque hemos nacido así. ¿Y quién lo dice? Acá está el autor, que apoya a la teoría de Kretschmer. Te dije que complementa la teoría de Kretschmer. Sheldon se llama. Sheldon. Que la pregunta era pues así, ¿no? Como ustedes lo están haciendo. Si la forma física determina la personalidad, ¿y qué pasa si alguien que era gordito se enfermó y ahora está delgado? ¿Cambió su personalidad? ¿Qué así tan relativo es? No, pues. Pero Kretschmer no pudo responder a ese cuestionamiento. Es que él llegó a concluir como consecuencia de un descubrimiento casual. Como les dije, era un médico psiquiatra. Cuando fue nombrado como director de un hospital psiquiátrico, decidió clasificar a sus pacientes de acuerdo a los males que tenían. Estamos hablando del siglo XIX. En ese tiempo a todos los que eran personas con problemas mentales, los tenían así juntos, no estaban clasificados. Él va a ser el primero en clasificarlos, los separas. A ver, todos los que son maníacos depresivos, ¿no? Le dice a sus asistentes, ya, llévalos a esa sección, a ese grupo. Ya, en ese espacio ahí van a estar los que son maníacos depresivos. Ya. Ahora, a todos los que son epilépticos. Ya, listo, otro ambiente. Y los que son esquizofrénicos, ya, esos se quedan acá. Entonces hay como 3 secciones. Entonces los clasificó. Pero justo ahí le llama la atención algo. ¿Qué le llama la atención? Que cuando ve a los esquizofrénicos, físicamente son bien parecidos. Cuando observa a los maníacos depresivos, físicamente son parecidos. Los epilépticos también. ¿Y cómo eran los epilépticos? La mayoría eran gruesos, cuerpones. ¿Y cómo eran los maníacos depresivos? La gran mayoría gorditos, gorditas. ¿Y cómo eran los esquizofrénicos? Delgados. Entonces él dijo, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Y es ahí donde propone la teoría. ¿Sí? Es ahí donde propone la teoría. Y ahora Sheldon
va a responder la pregunta, ¿y pero por qué algunos nacen gorditos? ¿Ya? ¿Por qué son gorditos? ¿Por qué son gruesos? ¿Por qué son delgados? ¿Qué pasó? Entonces, él dice pues que eso depende del desarrollo de las capas germinales. ¿Recuerdas que hablamos en el desarrollo humano del ectodermo, mesodermo, endodermo? Ah, de ahí, pues, ¿sí o no? Sí es. Entonces, nuevamente por aquí, vamos a escribir el temperamento y por este lado el biotipo. Partiendo del biotipo, ese que es gordito, el gordo, su biotipo. Pero ¿cuál es el nombre científico que le da a Sheldon? El gordito. El gordito se llama así. Endomorfo. ¿Por qué endomorfo? Porque del endodermo se desarrolla el sistema digestivo. El endodermo ha sido dominante, le ha dominado al ectodermo y al mesodermo. Por eso que se ha desarrollado más parte de las vísceras, del sistema digestivo, por eso que es medio gordito. Gordo, ¿ve? Del endodermo es. Su temperamento, por esa razón, se le llama así. Viscerotónico de víscera. Entonces, ya está diciendo por qué, porque es gordito. Ese es por su endodermo, fue dominante. ¿Y cómo son estas personas? Ya lo que hemos dicho, pues, ¿no? El gordito es alegre, es sociable, es amiguero, le gusta la compañía. Ahora veamos otro caso. El ectomorfo, ¿verdad? Del ectodermo. ¿Cómo es él? Delgado. Del ectodermo se forma el sistema nervioso. A ver, ¿puede decirme cuál es la parte más importante de todo el sistema nervioso? El sistema nervioso se divide en dos partes, periférico y central. El central, el encéfalo y la médula espinal. Dime, del encéfalo entre cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿cuál sería más importante? Cerebro. Cerebelo. El cerebro, el más importante entre cerebro, cerebelo y tronco encefálico, el cerebro, obvio, cerebro. Entonces, el temperamento se va a llamar así. Cerebro, ve, cerebro. Su fortaleza es su cerebro, por eso tónico. Es delgado, por eso es intelectual. Pero ahí nos está faltando uno. A ver, si aquí dice biotipo, endomorfo, ectomorfo, ¿cuál está faltando?
Mesomorfo. Mesomorfo. Del mesodermo. Él pues sería el grueso. Y su temperamento, ¿cuál sería? Soma, porque lo que manda es su cuerpo, es dominante, resaltante. Soma es cuerpo. Somatotónico. ¿Cómo es ese grueso? Fuerte. Entonces aquí ya se completó la teoría. No se trata de que, profe, yo me vuelvo delgado, me vuelvo gordo y me vuelvo grueso. No, no. Porque el que hace ejercicio, así por ejemplo yo, así, si yo voy al gimnasio, todos los días estoy levantando las pesas, ¿sí? ¿No? Sí. Allá abajo va, ¿no? Así. Y ahora estoy diciendo, a ver, arriba, a ver. Ahora acá, 40 kilos, ahí abajo, así. 1, Dos. 2, 3, Tres. 4, 5. 5. 100, profesión. Una más, una más. Muy bien, profe. Ya. Me voy a volver grueso. No, porque yo voy a ser un delgado, estaré bien marcadito todo, pero no quiere decir que sea musculoso. Si sería así gordito, con mis vísceras sobresalidas, claro, la grasa se elimina, pero igualito voy a quedar todo así, mi cuerpo se va a notar medio gordo. No es como el que naturalmente, el que nace grueso, gruesa, desde niño, ese niño así, su pantalón se descosía, reventaba el pantalón porque se me piernón. La niña, piernona, así, siempre gruesa, su cuello, su brazo, así creció. De eso estamos hablando, no que se transforma. Se me dice Sheldon. Interesante su investigación. Por eso que te dije una oportunidad, un psicólogo así te ve, nada más, así, un chequeo. Ya está, nada más. Ya te vio cómo eres físicamente y deduce ya más o menos cómo es. Si el psicólogo me ve a mí, ¿qué dice? Ah, este es delgado. Ahí ya sé más o menos cómo es, ve. Delgado, ve. ¿Te das cuenta? Así es. Si me vería así todo fortachón, dice, ah, ya, este es saludable. Este es fuerte. ¿Eh? ¿Deduce, sí o no? Claro, entonces, ¿cómo le vas a engañar al psicólogo? Te ve y ya te saca ya. Y para comprobar su idea, te va a aplicar el test. Sea escrito, sea verbal. Te habla nada más y ya listo. Te lanza una preguntita, tú respondes, a partir de ahí ya sabe cómo eres ya. Porque es un experto pues en el estudio del ser humano. Pero hay más teorías. Por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tal vez tiene una duda? Todo bien, profesor. Vamos bien entonces. Profe, ¿y si alguien quiere delgado y por una enfermedad se engorda, ya no es ectomorfo, sino sería endomorfo? No, no. Y vamos a hacer una historia clínica, pues, ¿cómo es?
Así que señorita, hay una señorita me dijo profesor, pero yo conozco a una persona, es un amigo. Ella dice un amigo, toda la vida dicen amigo. Ahora le dicen amigo. Yo tengo un amigo que es flaquito, pero es alegre, profe. Le refuté, ja, 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 ja. Su teoría no vale, profe. Y que a mí me gustan los flaquitos, profesor. Sí, señorita, pero usted no ha visto a su papá, ¿no? Ya sabes. Entonces, te está gustando un flaquito por ahora, pero pronto va a ser gordo. Así que mientras está flaco no vas a estar con él. Después pronto vas a dejarle, porque a ti no te gustan los gordos, sino te gustan los flacos. Esa gente. ¿Qué estarán haciendo en su casa? ¿Qué estarán haciendo? Tal que se duermen tal vez. No, profe. Tomen su café, al menos, ¿no? Párense, no hagan Ah, ejercicio, ¿no? Porque están ahí sentados mirando, así. Párate, pues, párate. Escucha la clase, parado, así. A ver, ¿qué está haciendo el profe? haga rutina, ve, profe. ¿No puede ser una sección rutina, por favor? ¿Dónde está la polichinelas? ¿Qué pasó? Vamos. Ni siquiera tienen esa velocidad, están así. Ah, 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 ah. Ay, ya me cansé. 5 burpees, profe. ¿Qué pasa? Más agilito, pues, para que ese cerebro procese la información. Profe, que siento frío. Va a sentir frío, usted es estático, pues. Tal vez toda la hora está con el auricular. Estoy escuchando la clase del profe, si no, ¿cómo escucho? Quita el auricular por un momento, pues. Y levanta el volumen y ahí escucha la clase. Toda la hora con el auricular, obviamente pues, también te va a afectar, ¿no? ¿Cómo estarán ahí tus martillitos por ahí? ¿Cómo estarán? No es toda la hora, no puedes estar con tu auricular. Cuidado, te va a caer tu lapo. Y a mí no me digas que yo, profe, ¿qué pasa? Profesor, me está faltando respeto, yo soy una dama. ¿Cómo que un lapo? Igualito ya, porque acá es igualdad. Igualdad. Así gritan Igualdad las de género. mujeres. Igualdad, igualdad, igualdad. Igualito. Si le cae un lapo a uno, a todos igualito. Si le damos un beso para todos. ¿Sí o no, varón? ¿Te gusta el beso o no te gusta el beso? Sí, profe. Excelente, ¿ya ves? Ahí No, me ha besado su gracias. amigo varias veces. No. Ok, ¿qué pasó? Ya, sigamos, gente, sigamos. Otra teoría. Esta teoría bien facilita. La teoría de Carl Jung. Sí, Carl Jung era fue el discípulo del padre del psicoanálisis. Dime, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Te escucho. Habla. Padre del psicoanálisis. Nadie responde. Freud. Sigmund Freud. Entonces, el maestro de Carl Jung fue Sigmund Freud. Sigmund Freud. Para Carl Jung, la personalidad depende de la orientación. ¿Qué diría? Que la personalidad depende de la orientación sexual. Así diría. Un psicólogo puede decir que la personalidad depende de la orientación sexual. No, pues eso no. Es una preferencia, es un asunto nada más. No es entonces. Depende de la orientación interna o externa. O sea, ¿qué te gusta pensar más? ¿Lo que está en tu propia mente o lo que está fuera de tu mente? Entonces, las personas
que siempre se orientan, estar pensándose de cómo soy, qué soy, qué haré de mi vida. Paran siempre así. Más, no les gusta estar mucho en compañía. ¿Mm? Quieren estar más solos, solas. Entonces a esas personas se le llama introvertida. Profe, y ya estoy recordando, las personas que se orientan hacia su mundo externo, ¿se llaman persona extrovertida? Claro. Entonces hay dos tipos de personas. Las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Estos conceptos hoy en día son sumamente conocidos. Ya pienso que ustedes dominan estos conceptos. La persona introvertida. A ver, ¿cómo es? ¿Sociable o poco sociable? ¿Qué acabamos de decir? Poco sociable. Poco social. Poco social. Tendencia a la soledad, entonces. Le gusta la soledad. ¿Y esa persona cómo será? ¿Idealista o realista? Irrealista. Idealista. Están solas ahí sentadas en su sofá, no sé pues en dónde, en un parque, tal vez solitas, están pensando cómo sería una justicia perfecta en el Perú, cómo sería si todas las autoridades cumplieran sus funciones, que el gobernante cumpliera sus funciones, qué lindo sería. ¿Cómo sería que los estudiantes todos se esforzaran diariamente para alcanzar grandes objetivos? Qué bonito sería esa realidad idealista. Me gusta eso. Son personas autónomas. Autónoma. No se dejan influenciar así nomás. ¿Por qué? Porque ellos toman sus propias decisiones. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Le gustaría o no le gustaría la lectura a una persona introvertida? Le encanta. Obvio. Le encanta, ¿no es cierto? Está solito, solita leyendo ahí como un tonto, como una tonta. Y así se vuelve una persona culta, pues, de tanta lectura. No se distrae así nomás. Logra la concentración. Claro, por eso son Le personas un encanta. poquito más académicas. Sí, son personas teóricas, le gusta la investigación. Estamos hablando de la mayoría, no es exactamente pues al 100%. Ahora vamos al lado de las personas extrovertidas. Las extrovertidas, estas personas sí son altamente sociables, es líder, es práctico, realista. Lo malo es que son dependientes. Hace en función a lo que dicen los demás. Dependiente. Y lo malo también es que no logran mucho la concentración en los estudios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le gusta estar en compañía, su cerebro está procesando varias informaciones, se desconcentran. Los pinkies. Ahí está, ¿no? Entonces, esta persona no es tan académica, pues, ¿no? No es tan académica. Es práctica, te dije, ¿no? Pero sí es muy querida por los demás. Son personas alegres,
muy alegres, ya, dinámicas, optimistas. Como pueden observar entonces, ambos tienen el lado positivo, el lado negativo. Así es. Ya, a ver, dice. Si una persona introvertida no es lo mismo que una persona tímida. La persona introvertida es lo mismo que la persona tímida, no. Lo que sí ocurre es que las personas introvertidas tienden a la timidez. Eso sí. Pero no es lo mismo, porque la timidez ya ahora sí sería un defecto que buscamos superarlo. Hay personas que son introvertidas, pero como dije, por ejemplo, acá dice que es una persona académica, ya, pero eso no quiere decir que sea tímida. No. Ese es un profesor universitario, ha escrito un ensayo y el público defiende su ensayo con categoría, con una buena argumentación, que él está analizando, ¿no? O sea, le gusta eso, está analizando las ideas. Logra concentrarse profundamente en lo que dice y se concentra también en las ideas que está expresando su contrincante o su rival. No se distrae fácilmente si lo que dice la gente, el público asistente, que silba, que cuestiona, no, sino el argumento. En cambio, si sería un extrovertido, a ese debate pocas veces se va a presentar. Pocas veces. ¿Por qué? Porque no se concentra mucho en una actividad que implica bastante concentración, o sea, bastante rigurosidad. No, pues. Tal vez si logra discutir con un académico, ¿no? Está discutiendo, él también es un poco académico, pero no tanto como el introvertido. Si discute con él, con el introvertido, probablemente el introvertido le va a ganar, porque él se concentra en la idea, en el argumento, para tratar de refutar a su contrincante. En cambio, el otro va a querer utilizar más el público, va a cautivar al público. El público va a corear su nombre, pero el otro introvertido no le interesa el nombre, sino la argumentación, y podría darle un giro de tal modo que le refuta al extrovertido. Ahí está, pues. Entonces, ambos tienen sus cosas positivas. Entonces, no hay que confundir introvertido con timidez, para nada. Tampoco vamos a confundir extrovertido con personas hiperactivas. No. Cuando hablamos de la hiperactividad, ese es un trastorno. No estamos hablando de los trastornos de la personalidad ni trastornos mentales. Ya, bien. ¿Alguna otra preguntita? Todo claro, profe. Ok. Hasta ahí hemos tratado especialmente las teorías que consideran que lo más importante entre los dos componentes de la personalidad es el temperamento. Ahora hay teorías que dicen lo contrario, que es el carácter. Por ejemplo, la teoría de Spranger. A su teoría se le llama teoría axiológica de la personalidad.
Para Spranger, la personalidad varía conforme a las actividades que con mayor frecuencia realiza el sujeto. O sea, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su vida diaria? O sea, a usted, ¿no? ¿Qué más le gusta hacer? ¿Qué les interesa más? Eso es. Entonces, veamos. Personalidad religiosa. Entonces, este es el sujeto que siempre está impulsando el desarrollo de la fe, como el sacerdote, el obispo, arzobispo, el papa, la monja, su personalidad religiosa. Personalidad social. Le gusta ayudar a los demás. Tiene esa predisposición para apoyar a las personas que necesitan. Solidario. Así se siente bien, se siente feliz. Personalidad teórica. Le gusta la investigación, como el físico, el químico, el matemático, el médico, el astrónomo. Personalidad teórica. Así viven. Su felicidad es de esa manera. Personalidad estética. Le encanta el orden, la armonía, la belleza. Como el arquitecto, el diseñador. Personalidad económica. Le gusta ahorrar, invertir, utilizar bien los bienes para sacarle el máximo provecho. Y personalidad política. Le gusta participar en el Estado, como el gobernante, como el ministro, como el embajador. Representa al Estado, personalidad política. Esa teoría ya está más orientada hacia el carácter de la persona, más que el temperamento, su carácter, sus actividades de la sociedad. Teoría de Raymond Cattell. Él considera que existen dos rasgos que determinan la personalidad. La teoría sería teoría de los rasgos. Existen dos rasgos de la personalidad. Los rasgos fundamentales, profundos. Esos rasgos, algunos son innatos, se llaman así, ergios. Sería así como el temperamento. Son rasgos biológicos.
Y los metaergios son adquiridos. Por ejemplo, el racismo. Los rasgos fundamentales normalmente en el día no lo mostramos, está como oculto con nosotros. A veces se nos sale. Entonces un sujeto tal vez aprendió a ser racista. Su familia le enseñó a ser racista. Pero ahora lo ha controlado porque ha alcanzado niveles académicos donde es consciente que no es bueno discriminar. Pero se le puede salir. Ese es su metaergio. Es un rasgo que está en su ser, pero que normalmente no lo manifiesta. Algunas veces podría manifestarse. Similarmente los ergios. Tal vez naturalmente es nervioso, pero ha recibido una terapia, entonces lo controla. Pero en cualquier momento se le puede salir. Entonces la mayoría no sabe que es nervioso. Ese es su ergio. Son conceptos, son conceptos, son palabras. Entonces, tanto los ergios como los metaergios normalmente no lo vemos. No lo muestra la persona, salvo situaciones especiales, como que por fin nos damos cuenta, no sabía que era así, ¿no? De esa manera. Y los otros rasgos son llamados superficiales. Estos son los rasgos que diariamente mostramos. Podemos decir son los rasgos visibles. La forma como somos. Y hay una teoría más que también menciona los rasgos. Es la teoría de Alport. Alport dice que hay dos rasgos. Rasgos comunes. Quiere decir los rasgos que son compartidos. Que está presente en todas las personas. Por ejemplo, todos somos solidarios. La única diferencia es que algunos son más solidarios que otros. ¿Ve? Todos somos amables. Algunos son más amables que otros. Nada más. Son rasgos comunes. Así como hay rasgos comunes, también hay rasgos de cada uno que nos distingue de los demás. Individuales. Y estos rasgos son de tres tipos. La mayoría tiene dos. ¿Cuáles? Los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son como los rasgos fundamentales que lo propuso Cattell. O sea, que a veces se manifiesta. O sea, normalmente no es visible. En cambio, los rasgos que vamos mostrando día a día, esos rasgos se llaman los rasgos centrales. O sea, son los rasgos muy conocidos. La mayoría nos conoce por estos rasgos. La sospecha, cómo vamos a actuar en distintas situaciones, porque ya en ocasiones anteriores lo hemos expresado. Cuando uno de esos rasgos centrales se vuelve dominante, podría aparecer un nuevo rasgo. O sea, ese rasgo se transforma y se convierte en rasgos cardinales. La mayoría no tenemos rasgos cardinales, porque cuando alguien desarrolla ese rasgo, la mayoría lo va a reconocer solamente por ese rasgo, como si los demás rasgos ya no existirían. Entonces los rasgos cardinales son rasgos dominantes. A ver, cuando por ejemplo yo digo Mario Vargas Llosa, automáticamente, ¿qué idea tienes? ¿Qué piensas? Literatura. Escritor, literato,
¿verdad? Uy. Entonces Mario Vargas Llosa ha desarrollado un rasgo cardinal. Así, entonces algunas personas nada más desarrollan eso. O sea, algo por la cual la mayoría lo reconoce inmediatamente. ¿Mm? Ya bien, a ver qué dice nuestro tiempo. Uy, aquí todo corre. Ya vamos aquí a presentar un esquemita así breve porque ya el tiempo se limita, ¿no? Son más teorías, pues, hay más teorías. Pero quiero dejarte un esquema para que ustedes sigan investigando sobre la teoría psicoanalítica. No está programado eso, porque esta es una clase aparte, pero bueno, al menos va a servir en algo el resumen que le voy a presentar. La teoría psicoanalítica es de Sigmund Freud. Freud, así se escribe. Freud. Él dice que la personalidad se puede explicar de dos maneras, o al menos históricamente explicó de dos maneras. Dos maneras. Una explicación, otra explicación. Primera tópica, segunda estática, dinámica, se lo llamó. Y aquí nos decía que nuestra mente tiene tres partes. Una parte que nos está informando del presente, que viene a ser el consciente. Lo que nos informa del pasado, que se puede recordar, preconsciente. Y lo que contiene nuestro pasado, que no podemos recordar, es el inconsciente. Y esta parte, el inconsciente, sería la parte más importante, lo que determina la personalidad según Freud. El inconsciente determina la personalidad. Por eso que el psicoanálisis es el estudio del inconsciente. Pero eso fue la primera vez que hizo una explicación sobre la personalidad. Luego ya, en la medida que pasaba su edad, propuso una segunda explicación, que también es bastante importante. Dice que somos como tres personas en uno. ¿Cuál? El ello, el yo y el super yo. Ello es it, yo, ego, super yo, superego. Las personas que están dominadas por el ello tienden al placer, placentero. Es que le gusta beber, que le gusta irse a las fiestas, ¿no? Eso, está dominado por su ello. Hay personas que se dedican a la vida académica, son más racionales, ese es por el yo es racional. Hay otras personas que están dominadas por el super yo, son bastante moralistas, la moralidad. Dice Freud que algunas veces tanto el ello como el super yo entran en conflicto. O sea, entre tener por un momento una vida placentera o una vida marcada por las normas y valores, estar entre los dos, mira, ve, nos genera un problema, ansiedad. Por ejemplo, este jovencito, o sea, digamos acá Luchito, está con su parejita en el parque. ¿Con quién? Obviamente con su Luchita. Ya, porque él es fiel. Entonces, él tiene deseos sexuales. Y como está en el parque, están tirados en el gras, y no sé, ya le está pasando algunas cosas en su mundo, ¿no? En su mundo. Y ella también tiene deseos sexuales, ya quieren hacer las cosas ahí en el parque, no importa. Entonces, cuando ellos quieren hacer las cosas ahí en ese parquecito, está dominando el ello, o sea, el placer.
Pero de pronto en la mente de los dos dice, hey, no, 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 este no es el lugar adecuado, ¿qué pasa? Por favor. En ese momento aparece el superior por la moral, ¿sí o no? Entonces están los dos así como que lo hacemos o no lo hacemos, lo hacemos o no lo hacemos. Y los dos se ponen ansiosos, ¿ve? Aparece la ansiedad. Si no dice ansiedad en el examen, podría decir la angustia. Y obviamente no es bueno estar siempre con ansiedad, siempre hay que estar angustiosos. No es bueno. Tenemos que eliminar la ansiedad, la angustia, surgida por el conflicto entre el ello y el super yo. ¿Y qué hacemos? Felizmente tenemos nuestro Salvador. El Salvador para librarnos de la ansiedad y la angustia es el yo. Tanto el ello como el super yo son inconscientes. Mira, el ello y el super yo son inconscientes. Él es consciente. Él es consciente. Digamos que esto sea, mira por acá, esto sea el yo. ¿Ya? Entonces él es consciente. Pero tiene una parte pequeñísima, digamos esto, que es inconsciente. Esa parte inconsciente es utilizada por el yo. ¿Ve? Como este es del yo, el yo utiliza la parte inconsciente para liberarnos de la ansiedad. ¿Y cómo lo hace? Esa parte inconsciente utiliza los mecanismos. A ver, dime de qué. Mecanismo de Defensa. defensa. Entonces la parte inconsciente del, mira, ve, del yo, aquí digo yo, la parte inconsciente del yo utiliza el mecanismo de defensa para reducir la ansiedad, la angustia. Y hay varios mecanismos de defensa que ustedes van a investigar. Por ejemplo, la racionalización, justificación, negación. Imagínate este Luchito travieso, este Luchito ya es un inmoral, quiere hacer las cosas así en el parque con su Luchita y empieza a hacer tocamientos indebidos a Luchita. Luchita le dice, Luchito, me estás tocando ya indebidamente. Y él puede decir, no, negación. O tal vez racionaliza, ¿no? Trata de justificar. Ah, lo que pasa es que pensé que estábamos en otro sitio. ¿No ve? Racionalización. Ya, así. Puede ser también proyección. Regresión. Formación reactiva. Desplazamiento. ¿Ya? Y otros más que ustedes ya van a investigar porque, bueno, nuestro tiempo se agotó. Ya bueno, entonces hoy día hemos hablado sobre la personalidad. A ver, dígame, ¿cuántos componentes tiene la personalidad? ¿Les escucho? ¿Cuántos 8. componentes? 8, 8. 8. 8. La personalidad tiene 8 componentes. ¡No! 2. No, 2. 5. 2. Ahora sí. 2 componentes. ¿Cuáles son? Temperamento y carácter. El Temperamento y carácter. temperamento y el carácter. Claro que sí. Ya, bien, bien. Ya. Te edito las claves al toque porque ya un colega me está buscando urgente.